tiene buena noticia. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hermanos y hermanas, lo proclamado es palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos sentamos sometidos, compartimos la palabra de Dios. Palabra de Dios que llega a nosotros con un mensaje importantísimo. Importantísimo. Este es realmente el mensaje que da sentido a todo lo que estamos haciendo. Porque este es el mensaje del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué Jesús llega al mundo? Tiene una misión en esta tierra, y es la misión de hacer cumplir la voluntad de Dios Padre. ¿Qué quiere Dios Padre enviando a su Hijo? Más que manifestarnos o acercarnos a su amor. Realmente Cristo vendría a representar ese puente entre Dios y los hombres. Realmente es Él el que hace posible que tengamos acceso a la salvación. Y hoy se nos está revelando a través de esta palabra cómo Él nos salva a través de Cristo. Y ese amor del Padre se manifiesta hoy en estas sagradas escrituras. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque tanto amó Dios al mundo. La razón de ser de la encarnación es el amor de Dios al mundo, a los hombres. La razón de ser de la redención es el amor de Dios al mundo, que le entregó a su Hijo. Él da a su Hijo. Su Hijo primero se encarna y su Hijo después nos redime en la cruz muriendo por nosotros. Cristo es el que se entrega por nosotros. Somos convictos de pecado y Cristo rompe para siempre nuestro pecado. Con su cruz, con su muerte hemos sido salvados. Esa entrega, y no solamente esa entrega pasado, Dios sigue entregando a su Hijo hoy para nosotros en esta misma celebración. No solo hace 2000 años, también hoy. ¿Cómo así? Yo he dicho palabra del Señor y usted ha dicho gloria a ti, Señor Jesús. Yo le he proclamado la palabra del Señor y usted ha reconocido en esta palabra las palabras de Cristo, las palabras que nos salvan. Las palabras de Cristo tienen poder. Las palabras de Cristo tienen el poder de sanar y salvar. Y son las palabras de Cristo las que se están pronunciando cuando proclamamos la palabra de Dios en el Santo Evangelio. Sigue entregándonos Dios a su Hijo. Después de la consagración, cuando vamos a recibir al Señor en la comunión, el ministro, el sacerdote, dice: el cuerpo de Cristo. Es la entrega, te estoy entregando a Cristo. Te estoy dando la mejor comida, te estoy ofreciendo a Dios en
la Eucaristía y usted dice amén, así es, así lo acepto, así lo creo, así lo quiero, sigue Dios entregándonos a su Hijo para la salvación nuestra. Esta misma celebración, con esta misma celebración, Dios sigue sanando, Dios sigue salvando, Dios sigue actuando en medio de nosotros. Desde Cristo comprendemos el plan de Dios. Desde Cristo iniciamos nuestra cuaresma. 40 días de preparación para vivir este misterio de la Pascua. Paso de la muerte a la vida. Paso de las tinieblas a la luz. Paso del pecado a la gracia. Paso de la condenación a la salvación. ¿Quién nos ayuda a hacer ese paso? ¿Quién es ese puente que nos comunica con esas realidades que nosotros no podemos comprar, que nosotros no podemos pagar, que nosotros no podemos ni siquiera merecer? Porque no hay mérito por nuestra parte. Es el mérito de Cristo, es el mérito del Hijo de Dios, es el mérito de decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como dice la carta a los Hebreos. Este es un mensaje muy importante. Jesús, cuando habla con Nicodemo en este domingo, con esta lectura, nos está diciendo algo. Nos está recordando la historia pasada, la historia de Israel, la historia de las rebeldías de Israel. Cuando dice: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Cómo es eso de que Moisés levantó en el desierto esta serpiente? Eso está en el libro de los Números, capítulo 21, versículo del 4 al 6. Está este relato. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel está en el desierto y hace un camino para no pasar por un lugar que se llama Edom. Hace un camino muy largo y está extenuado, tanto camino, tantos años, y comienza a rebelarse contra el plan de Dios. Comienza a decirle: ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto? ¿Por qué no tenemos agua? ¿Por qué no tenemos comida? ¿Por qué estamos comiendo ese pan, el maná, que no tiene consistencia y no nos alimenta? El pueblo se está amotinando contra el plan de Dios. Y entonces Dios envía serpientes. Estas serpientes comienzan a picarlos y comienzan a matar a muchos de ellos. En eso claman a Moisés y claman al Señor. Moisés intercede por el pueblo. Mira qué interesante figura la del intercesor. Eso es lo que hace Cristo con nosotros, intercede por nosotros. Bueno, Moisés entonces suplica al Señor y el Señor le dice: en un asta pon una serpiente de bronce. Los picados por la serpiente, cuando miren esta serpiente que tú has hecho, quedarán sanados. Miren qué interesante el signo. La serpiente de bronce no es un signo preventivo, es un signo para aquellos que ya han sido picados. El hecho de ser picado significa muerte. De hecho, muchos estaban muriendo por las picaduras de esta serpiente. Entonces, al mirar esta serpiente de bronce, ¿qué le recuerda un asta y una serpiente de bronce? ¿Qué le recuerda un asta y una serpiente de bronce? El signo de la medicina. Es el signo de la medicina. De aquí viene, de ese texto, de esa situación. Mira qué interesante saberlo, ¿verdad? Entonces, la serpiente de bronce es el signo del amor y la misericordia que Dios le da al pueblo para sanarlo de su rebeldía. Al mirar la serpiente no sana. Quien sana es Dios. Y el que mira la serpiente está reconociendo que solo Dios lo puede sanar. Mire ese signo tan hermoso. Y Jesús se lo aplica a sí mismo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Dónde va a ser levantado el Hijo del Hombre? En la cruz. Y otra cosa curiosa de este texto, el verbo levantar es el mismo verbo que se utiliza para decir resucitar. Curiosamente, en el griego significa lo mismo. Levantar
significa no solamente levantar algo, el hecho está bueno, del suelo al aire, o sea, de la tierra al aire, ¿no? Bueno, levantar es el mismo verbo que significa resucitar. Y aquí interesante cómo se unen las dos acciones. Va a ser levantado, que es el primer peldaño. Va a ser crucificado, va a morir por ti, pero no se va a quedar ahí. Va a resucitar. Va a ser el paso de la muerte a la vida. Si la serpiente en el desierto daba la curación del cuerpo, Cristo en la cruz no solamente dará la sanidad del cuerpo, sino también la salvación del alma, que está diciendo, ¿verdad? La liberación para siempre de nuestros pecados. Qué interesante que Jesús se apropie este símbolo de la serpiente. Si vemos el símbolo de la serpiente en el Antiguo Testamento, nos encontramos que la serpiente es el símbolo del mal. Eso es tremendo, que el mismo Hijo de Dios se compare en este momento con un signo que ha sido utilizado en la antigüedad para dar temor y horror. Y él dice exactamente cómo está Cristo en la cruz. ¿Cómo está? Crucificado. No hay en él parecer, no hay hermosura. Como ante quien se vuelve el rostro, dice Isaías, despreciado, deshecho de los hombres, maltratado. Mira qué interesante. Jesús, ¿cómo estaría? Estaría tan bonito como está ahí. Y también dice la palabra de Dios, maldito el que cuelga de una cruz. Eso es muy fuerte. Él se hizo perdón lo que voy a decir, puede sonar como un insulto, pero es que es la verdad. Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros tuviéramos bendición. Él murió por ti, para que tú tuvieras vida eterna. Él hizo ser despreciado, señalado, condenado, ajusticiado, asesinado por ti, por mí. Es grande que sepas y es importante que sepas esto, por ti, por mí, sin merecerlo. Puro amor. El lenguaje de Dios, ¿cuál es entonces? Es el lenguaje del amor. Si bien es Dios y puede hablar todos los idiomas, a Él le gusta hablar el lenguaje del amor. ¿Cómo te vas a comunicar con Dios? La única manera es comunicarte en el lenguaje del amor. Y el lenguaje del amor y la manifestación del amor, ¿cómo se llama en cristiano? Cristo Jesús. No hay otro. No hay que esperar a otro. Es Cristo Jesús el que nos asegura el amor de Dios en nuestra vida. ¿Qué hay que hacer entonces? Dice el texto, hay que creer en ese amor. El que cree está diciendo, el amor de Dios en mi vida se ha hecho posible. El que no cree está negando el amor de Dios en su vida. La acción de gratitud hacia el amor de Dios se llama fe. Así como la acción de mirar a la serpiente significó volver a la obediencia y volver al plan de Dios, mirar la cruz es recordar el precio por el cual tú y yo hemos sido rescatados. La iglesia en un día nos recuerda esa mirada y nos pide que miremos la cruz. Es el Viernes Santo, cuando se muestra la cruz y el sacerdote dice, mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y nosotros respondemos, venid a adorarlo. Y por segunda vez vuelve a recitar este verso, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y respondemos, venid a adorarlo. Por tercera vez lo vuelve a repetir. El sacerdote, en nombre de la iglesia, dice, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo.
Le damos gracias por todo lo que representa para nosotros esa entrega y esa donación. Es bien importante que reconozcamos que este texto nos está abriendo ya a la Pascua y nos está haciendo reconocer la importancia de la cruz. Cuando yo me hago la cruz, ¿qué significa? ¿Qué significa? Yo creo en ese amor de Dios en mi vida. Creo que Dios sigue actuando en mi ser y creo que Dios me sigue sanando y salvando en Cristo Jesús. Por eso la iglesia no mira a la cruz como horror, mira a la cruz como el signo del amor de Dios, el signo de su amor y su bendición por nosotros. De hecho, en cada iglesia, o cuando bendecimos, o cuando iniciamos la celebración, o cuando la terminamos, ¿qué hacemos? El signo de la cruz, el signo del amor de Dios en tu vida, el signo que es capaz de amarlo todo y perdonarlo todo. Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía que Él nos ayude a reconocer ese amor en nuestra vida. Quizá hemos pasado por momentos difíciles, quizá hemos pasado por momentos en que no hemos visto ese amor de Dios. ¿Qué significa amor? Amor, mor mortis muerte. El que ama te está diciendo, no quiero que te mueras. Y mira lo que te está diciendo Dios, no quiero que te mueras, fruto de tu rebeldía, fruto de tu pecado. Por eso mira la cruz donde yo manifiesto el amor que te tengo. Dios me tiene amor en Cristo Jesús y yo debo tener amor a ese amor que Él me tiene. Por eso yo digo, te amo, Dios. Es decir, no quiero que te mueras en mí, no quiero que te alejes de mí. Aunque mis pecados me alejen de ti, tú nunca me dejes solo. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor rapidito que este amor de Dios se manifieste de una manera grande en esta asamblea. Quizás tú has llegado a pensar que tu pecado es muy grande. Tan grande, me parece que es más grande tu pecado que el amor de Dios. Y yo te voy a decir que es más grande el amor de Dios que todos los pecados de la humanidad juntos. No hay que hacerle un monumento al pecado, pero sí hacemos un monumento a la misericordia de Dios en la cruz. Y el poner la cruz nos recuerda el inmenso amor que Dios nos tiene. Abre tu corazón al Señor. Quizás tal vez te distrajiste, quizás tal vez te fuiste en tus pensamientos. No te distraigas ahora. Dice la palabra de Dios, cuando ores, entra en tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Entra en tu corazón, entra en tu vida y ora al Señor que está en lo secreto. Dile al Señor sobre todas las cosas, gracias. Gracias por ese regalo de la vida. Gracias por ese regalo del perdón. Mira qué bonita palabra, perdón. Perfecto don de Dios en mí. Ese perdón se derrama a través de Cristo Jesús. No serán tus méritos, no serán tus buenas obras. La inmensa misericordia de Dios, que es capaz de perdonarte, que es capaz de amarte 1 y 3 y 7 y 70 veces 7 por amor. Déjate amar por Dios. Qué bueno que Dios nos sabe, pero qué mejor si tú sientes el amor de Dios. Mira cuánto te ama Dios, cuánto te ama. Dice que había una vez una epidemia que se iba propagando por todo el mundo y en la noticia aparecía que moría mucha gente, 5.000, 10.000, 100.000, 500.000. Era impresionante la mortandad que creaba esta enfermedad y los científicos no encontraban remedio para esta enfermedad. Comenzaron a hacer experimentos y ninguno de estos experimentos lograban la salud requerida y comenzaron a morir millones, hasta que un médico encontró una respuesta.
Y esta respuesta le decía: hay que buscar a alguien que tenga la sangre pura. Y comenzaron a hacer experimentos y a buscar esa sangre pura, y le encontraron en un niño la sangre pura que estaban buscando. Y entonces la gente comenzó a sentir alegría porque se encontró la cura. Los médicos hablaron con los padres y dijeron: hemos hecho 1000 pruebas, cientos de pruebas, y es su hijo el que tiene la sangre adecuada. Y entonces los padres de este niño dijeron: ahí tienen al niño, tomen la sangre que necesiten. Y el médico dijo: no necesitamos un poquito, necesitamos toda su sangre. Toda. Los padres callaron, se miraron, abrazaron a su hijo, lloraron. La gente seguía muriendo. Señor, necesitamos una respuesta. Él tiene la sangre adecuada. Sigue muriendo gente. No hay otra razón, no hay otra manera. Solo Él la tiene hasta ahora. Necesitamos no un poco, sino toda su sangre. ¿Le suena esta historia? ¿Le suena conocida esta historia? Esta es la historia de Dios, que entregó a su hijo porque sabía que el remedio de tu enfermedad era la sangre de su hijo. ¿Ya entienden esta locura? ¿Ya entienden por qué lo hizo el Señor? Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que tú te salvaras. ¿Darías tu hijo para salvar a la humanidad? Mamá que está aquí, porque papá tal vez dice: sí, llévese, pero mamá se lo piensa un poco. Mamá, alce la mano. Si yo fuera el científico y la sangre de tu hijo fuera la única que podría salvar a la humanidad, ¿lo darías? No me conteste. No lo daría. Solo ni es capaz de hacerlo. Dios sí es capaz de hacerlo, y lo hizo por ti y por mí. Es su sangre la que te sana, es su sangre la que te salva. Es el antídoto a tu pecado y a mi pecado y a mi muerte. Y es el Señor quien la da. No dejes de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Te da la oportunidad de abrirte los cielos y la salvación si crees en ese amor de Dios, si crees en esa salvación de Dios a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas por tu cruz, por tu resurrección, por tu vida, por tu entrega, por tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora ya sabes por qué estás aquí. Para recibir ese amor de Dios en su palabra, en su Eucaristía y en tu vida. Amén. Nos ponemos de pie en este momento y hacemos la profesión de nuestra fe.